¿Dónde está? Bien, vamos a analizar el procedimiento del proceso sucesorio. Comienza con la presentación del reclamante. El reclamante es cualquier persona que se considere con derechos sobre ese haber sucesorio. Los reclamantes más lógicos son los presuntos herederos. Hasta ahora son todos presuntos, porque hasta que no haya declaratoria de Dios, se transcurra el proceso, no hay nadie todavía legitimado. Sí hay legitimados para abrir la sucesión. La sucesión se abre con una demanda de apertura de sucesión, con un escrito de apertura de sucesión. ¿Quiénes pueden ser reclamantes? Vuelvo a repetir, los herederos, los legatarios, alguien que sea que se considere que está incluido dentro de un testamento, y los acreedores del causante. Entre ellos, la AFIP o ARMA puede iniciar una sucesión. Hay que acreditar el vínculo. Es decir, hay que acreditar el hecho que los legitime para abrir la sucesión. Obviamente, un hijo lo hace con la partida de nacimiento. Hay que inscribir la sucesión en el registro de juicios universales, que se hace con un oficio. Los procesos universales, los juicios universales son procesos que nunca se destruyen los expedientes. A veces, sobre todo en los procesos sucesorios, hay que ir a expedientes que tienen años y años, porque si, el ejemplo que les dije hoy con el proceso electrónico esto se va a facilitar, pero todavía el proceso sucesorio, la mayoría siguen siendo papel. Y si un bisnieto necesita abrir la sucesión de su bisabuelo porque nunca se hizo una sucesión, hay que ir a la sucesión, al expediente sucesorio del tatarabuelo, y de ahí en más seguirlo. Y a lo mejor el expediente tiene 80 años. Hay que recurrir al archivo y hay que ver si el expediente todavía sigue en papel. Hay expedientes que están microfilmados y demás. Pero bueno, esas son las particularidades de los juicios universales. Nunca se destruyen. El resto de los expedientes de los procesos simples o singulares, a los 10 años de haber concluido el proceso, se incineran, porque ya no tiene más sentido, ya ha prescripto todo derecho, entonces no tiene sentido que siga. Pero los procesos universales no se destruyen nunca. Ahora con los procesos electrónicos todo esto se va a facilitar un poco más, pero todavía hay muchos procesos que son papel. Hay una providencia de apertura, es un auto que declara abierta la sucesión, y a partir de ese momento se abre ese famoso, o se activa ese famoso principio de concurrencialidad. ¿Cómo se ejercita ese principio de concurrencialidad? Con la publicación de edictos en el boletín oficial y en un diario o en el diario de mayor circulación del domicilio donde habitaba la persona fallecida. Hoy todo esto, el boletín oficial es electrónico, todo se hace a través de oficios electrónicos, y las publicaciones en los diarios todavía siguen siendo en papel, pero también los edictos se dan por válidos en forma electrónica, por las páginas electrónicas de los diarios. En ese edicto de publicación se cita y emplaza a las partes. Se cita significa que se los convoca a que vengan, y se los emplaza porque se le da un tiempo para que se presenten. De todas formas, ese tiempo que se le da a los potenciales sucesores no es limitativo. Por una cuestión de orden se los emplaza para que pueda seguir adelante el proceso sucesorio. Pero puede aparecer un heredero en cualquier momento, aún cuando ya está hecha la partición de la herencia. Así que son procesos muy particulares. Ahí empiezan los conflictos y demás, cómo se resuelve. Pero, por ejemplo, hace un tiempo apareció un potencial heredero de Fangio. Fangio, para los que no saben quién es Fangio, fue uno de los corredores, campeón de 5 veces campeón del mundo en Fórmula 1. Bueno, tenía un patrimonio muy grande y falleció hace, creo que ya 30 años. Y hace poco apareció un heredero, un potencial heredero.
está pasando con la sucesión de Maradona, que aparecen potenciales hijos de Maradona en todos lados. Bueno, y así pasa con los procesos sucesorios. Por eso se cita ahí en plaza para que el proceso pueda seguir adelante, pero no significa que una persona que a lo mejor 10 años después que falleció un causante determina, ahora sobre todo a través de las pruebas de ADN y demás, que es heredero, hijo o lo que fuere de esa persona, tiene derecho a participar de esa sucesión. El tema es que pasa y ya se hizo la partición de bienes. Bueno, es todo un problema jurídico. Pero bueno, eso es la citación a las partes. Luego viene la acreditación del vínculo. Toda persona que se acredite en el proceso tiene que acreditar el vínculo por el cual se considera heredero, legatario, testamentario o acreedor. Oposición de intereses. Se pueden impugnar, cuestionar o recusar, por decirlo de alguna manera, las personas que se consideren con interés en el proceso. Esto está pasando. Yo pongo este ejemplo porque es de público y notorio, ¿no? La sucesión de Maradona, que hay hijos que impugnan la legitimidad de otros hijos, que le dicen que no tienen derecho porque no son, impugnan la calidad de hijos. Bueno. Una vez que pasó todo eso, que se legitimaron y se determina quiénes son los reales herederos, legatarios, herederos o legatarios, viene el primer gran acto jurídico trascendente del proceso sucesorio, que es la declaratoria de herederos. No hay división de herencia si no hay previamente una declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos, que ahora vamos a ver lo que contiene, es el acto jurídico del juez que determina quiénes son las personas que van a proceder a esa subrogación, como dije al inicio, de una persona en otra. En este caso, quienes van a pasar a ocupar los derechos que tenía el fallecido respecto de su patrimonio fundamentalmente. Esa subrogación de una persona en otra. Los herederos pasan a ocupar el estatus jurídico que tenía el fallecido respecto de su patrimonio. Fundamental. Si no hay declaratoria de herederos, no puede haber partición de herencia, obviamente. Por eso dije al principio que es un proceso necesario y típico. Una vez que está la declaratoria de herederos y el proceso sigue, se incorporan los bienes. Recién ahí se incorporan los bienes de la sucesión. Esta declaratoria de herederos en un proceso pacífico puede resolverse en 2 meses, 3 meses. En procesos antagónicos, conflictivos, pueden durar años y años y años. Y mientras tanto, ese patrimonio hay que administrarlo, porque hay que tratar de mantener la intangibilidad de ese patrimonio. Entonces, muchas veces se designa por voluntad de los potenciales herederos o por decisión del órgano jurisdiccional un administrador de esa sucesión. ¿Para qué? Para que mantenga el valor o la intangibilidad de ese patrimonio, porque si no se deteriora. Y vuelvo a repetir, hay patrimonios donde hay herederos, donde hay una sola propiedad, y hay patrimonios como el caso de Ford o el caso que dije hoy anteriormente, no me acuerdo el nombre, Mitre, o el mismo de Maradona, que además tiene de bienes, tiene derechos y tiene un montón de otras potenciales integrantes de ese patrimonio que son incalculables. Alguien me preguntaba algo, ¿no? No, yo le quería consultar por el tema del tiempo, que usted dice que si no hay conflictos, si está todo en paz, pueden durar hasta 2 meses, pero ¿también no entra en juego también el interés de los abogados? Si se trata de, no sé, de un... Obviamente, pero eso ya es una cuestión subjetiva. Claro, o sea, es una cuestión subjetiva. Claro, está bien. Hay que tener confianza en el abogado. Yo no quiero hacer chiste de abogados porque no está bien, pero si tuviésemos
si no me estuviesen grabando la clase en la presencialidad, haría algunos chistes de abogado, porque tengo una íntima relación, trabajo con abogados, estoy asociado con abogados. Pero bueno, el otro día, que fue el Día de los Abogados, les dije de todo a mis amigos abogados. Pero por supuesto, pero también hay buenos abogados y hay otros tipos de abogados. Hay buenos contadores y hay otro tipo, hay contadores que se quedan con la plata de los clientes. Sí, Entonces, hay de todo, es verdad. eso, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, uno tiene que asesorarse con un buen abogado, por supuesto. Sí. Es ver, si el abogado es bien intencionado, cuanto antes salga la solución, antes va a cobrar sus honorarios también. Así que, pero bueno, no entro a jugar, por Dios, a mis colegas y queridos amigos, primos, hermanos, abogados, a quien los quiero mucho. Además de la cátedra tenemos varios abogados y señores abogados, así que no puedo decir lo contrario. Bien, entonces, recién ahí se incorporan los bienes a la sucesión. Fíjense que el proceso puede detenerse ahí. Se declara quiénes son los herederos. No hay necesidad de vender bienes porque la cuestión es pacífica, están todos de acuerdo, y el día que haya necesidad de vender un bien, se incorpora el bien, y se vende. O directamente sigue el proceso, viene la declaratoria de herederos, se incorporan todos los bienes y viene luego la partición de los bienes. Y ahí es donde vamos a participar nosotros, valga la redundancia, porque es a través de lo que se llama cuenta particionaria, que se va a dar cuando hay conflicto de intereses, la cuenta particionaria. Porque si la sucesión es pacífica, es decir, si los herederos están todos de acuerdo, a la incorporación de bienes se hace la asignación de los bienes y ahí se termina el proceso. Esta partición es pacífica. Fallece una persona que tiene 2 propiedades y tiene 2 hijos. Las propiedades son de similar valor o parecido, se compensa, se asigna un bien a cada hijo y se terminó con la sucesión. Ahora, el problema es cuando hay conflicto de intereses, que ahí sí aparece lo que llama la cuenta particionaria, porque tiene que intervenir un profesional para establecer los porcentajes que le corresponden a cada sucesor y asignar los bienes que corresponden. Bien, entonces luego de la partición está la adjudicación de los bienes y la inscripción de la adjudicación en favor de los adjudicatarios. Bien. ¿Qué contiene la declaratoria de herederos? Que vuelvo a repetir, es el acto jurídico trascendente sin el cual no puede haber un proceso sucesorio o no puede dividirse una herencia o asignarse una herencia. La declaratoria de herederos es el reconocimiento judicial de la condición de heredero. Reconocimiento judicial de la condición de heredero de la persona fallecida, de los herederos respecto a la persona fallecida. E implica el otorgamiento de la posesión de la herencia a aquellos que no lo tienen de pleno derecho. ¿Qué partes tiene la declaratoria de herederos? Autos y vistos, nombre de los autos, y visto las presentaciones de las personas que se incorporaron o que reclamaron sus pretensiones y expresaron sus pretensiones en el proceso, resultando, referencia a quienes se presentaron, que acreditó condición de hijo, condición de heredero, condición de legatario, cuáles son, considerando los derechos que tienen esos herederos, y por supuesto la resolución del juez, que en función de los autos de visto, los resultados y los considerandos, resuelve declarar legítimo y universal heredero a fulano de tal y mengano de cual respecto de José Pérez prefallecido. Eso es la declaratoria de heredero. Acto fundamental, trascendente en el proceso sucesorio, sin el cual, vuelvo a repetir, no se puede seguir adelante con el proceso sucesorio. Bien, y ahora viene a esta altura, nos ponemos acá, acá, después de la declaratoria de herederos se incorporan los bienes de la sucesión y no hay acuerdo entre los sucesores cómo asignar los bienes. Entonces, viene la cuenta particionaria. Que la cuenta particionaria es el informe escrito del perito partidor en el cual se determina y se adjudica lo que le corresponde a cada heredero
respecto de los bienes del causante, obviamente según el derecho que le asiste a cada uno de ellos. La cuenta particionaria es el resultado, es el informe del perito partidor, es el dictamen pericial del perito partidor, donde establece lo que le corresponde percibir a cada heredero y asignar los bienes a cada heredero. A todo esto debió hacer un trabajo el perito partidor, que es determinar cuáles son los bienes que componen el haber sucesorio, evaluarlos, ahora vamos a ver cómo, y en función de la declaratoria de herederos, determinar los porcentajes, lo que se llaman las hijuelas que le corresponde a cada heredero, y en función de eso asignar los bienes en especie o en dinero a cada heredero. ¿Cuáles son las partes integrantes de esta cuenta particionaria? Tenemos el capítulo de prenotados, son 2 capítulos, o partes. Capítulo o parte de prenotados, el cuerpo general de bienes, llamado activo o haber sucesorio, las bajas comunes y cargas, llamado pasivo o acreedores de la sucesión, el líquido partible, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, vendría a ser, no es exactamente así, pero no se llama exactamente así, pero vendría a ser el patrimonio neto de la sucesión, la división, que es el establecimiento y la determinación de las hijuelas, que es el porcentaje que le corresponde a cada heredero respecto del líquido partible, y la adjudicación de los bienes. Esto copienlo y ténganlo presente. Prenotados, cuerpo general de bienes o activo, bajas comunes y cargas o pasivo, líquido partible, división o hijuelas o determinación de las hijuelas, y la adjudicación de los bienes. Vamos a ver qué compone cada uno de ellos, a qué se refiere cada una de esas partes o esos componentes. ¿Lo copiaron esto, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Vamos a ver que el capítulo de prenotados es la introducción de la cuenta particionaria. Obviamente que como todo dictamen pericial, vino el destinatario, vino la expresión sintética del objeto, que es cuenta particionaria, el destinatario, que es el juez, y los herederos, el párrafo de presentación del perito, y por supuesto la parte principal, que es todo esto, que es el desarrollo de la cuenta particionaria. El primer capítulo lo llama prenotados, que es la introducción en sí de la cuenta particionaria, y es un resumen de todo el proceso cómo se ha desarrollado hasta ahora. ¿Y qué contiene este capítulo de prenotados, esta introducción a la cuenta particionaria? El juicio de que se trata, fulano de tal, su sucesión ab intestato, fulano de tal, su sucesión testamentaria, o fulano de tal, su sucesión ab intestato y testamentaria. Esas son las 3 formas de componer la carátula de un proceso sucesorio. El apellido y el nombre del causante y el tipo de sucesión. El nombre del causante, fundamental, con total y absoluta precisión hay que determinar el nombre del causante. Hay apellidos, nombres que no son comunes, pero hay otros que son muy comunes. José Pérez, José Fernández, Alberto Ruiz, qué sé yo, todos esos apellidos son muy comunes. Entonces hay que identificar perfectamente el nombre del causante para que no quede ninguna duda de quién ha sido la persona fallecida. El día de su fallecimiento, fundamental, el día del fallecimiento, porque se determina un antes y un después. Hasta el día del fallecimiento hay actos entre vivos. A partir del fallecimiento, obviamente, ya no hay más actos entre vivos y todo lo demás viene dentro del proceso sucesorio. El lugar del hecho. Y acá aparecen los conflictos en la actualidad.
el lugar derecho. ¿Por qué? Porque determina la jurisdicción que va a intervenir en el proceso sucesorio. Y hoy día, con la existencia de los geriátricos y de los geriátricos, y hay otro tipo más que no me sale la palabra, los psiquiátricos, a lo mejor una persona habita en la provincia de Buenos Aires, pero fallece en un geriátrico que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí empieza el conflicto de intereses de la jurisdicción. Fíjese que esto se produjo en el juicio de Maradona, porque se abrió en la provincia de Buenos Aires y había quienes querían abrirlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él falleció y tenía domicilio, el último domicilio de Maradona era cuando estaba como técnico en gimnasia en una casa de Bransen. Eso es lo que yo tengo entendido, no estoy tan compenetrado. Y falleció en esa casa donde vivía en el momento del fallecimiento, que era en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hubo un conflicto de intereses sobre quién era la jurisdicción en la cual se tenía que abrir el juicio. Finalmente se abrió acá en La Plata, creo, no estoy seguro. Por eso el lugar del hecho es fundamental. Nombre del juez, órgano jurisdiccional que interviene, obviamente, y los pasos que tuvo el juicio. Todo lo que vimos desde que se inició el proceso hasta la declaratoria de herederos y la incorporación de los bienes en el proceso sucesorio. Esa es la parte introductoria de la cuenta particionaria. Luego viene el cuerpo general de bienes, el activo de la sucesión, el detalle de todos los bienes y derechos que pertenecían al fallecido al momento del fallecimiento y todos los que se incorporen con posterioridad hasta la asignación de bienes. Porque a lo mejor una persona fallece y hereda. Fallece y hereda. Y esa herencia pasa a incrementar la herencia de esa persona fallecida. Hay casos emblemáticos, y un caso emblemático en La Plata que creo que todavía no se ha resuelto, es el de Barreda. Ustedes se acuerdan, tienen presente el caso Barreda, que no sé si se habrá determinado, pero hasta hace poco no se había determinado el orden en que fallecieron las personas. Porque según el orden en que fallecieron, se heredan. Y ahí entran a jugar distintos herederos. Por eso, bueno, eso es un caso, pongo ese ejemplo porque fue muy emblemático. Acá pasa lo mismo. Puede haber una persona fallecida que herede bienes. Por eso la sucesión es indivisa hasta tanto se divida. La terminología impositiva tiene sentido. Es indivisa hasta tanto se divida. Y hasta hay sucesiones que son personas jurídicas que son capaces de adquirir derecho y contraer obligaciones hasta la adjudicación de bienes. Bueno, este es el detalle pormenorizado de los bienes que componen el haber sucesorio. La totalidad de bienes y derechos. Y acá se debe hacer un inventario y un avalúo. Y esto es una actividad que podemos realizar los contadores, tanto en la determinación del inventario como en la asignación de los valores de los bienes que componen el haber sucesorio. Y acá hago una aclaración. La ley, si no hay conflicto de intereses, los bienes inmuebles se evalúan al valor fiscal. Cuando hay conflicto de intereses, se evalúan al valor de mercado. Y los valores ahí aumentan significativamente. Cuando hay que recurrir porque no se ponen de acuerdo los herederos, y generalmente cuando llegamos a esta instancia porque no se pusieron de acuerdo los herederos sobre el valor de los bienes, hay que pedir valuaciones a inmobiliarias, hay que establecer valores del mercado, y ahí los valores se incrementan notablemente. Y esto tiene que ver después, o consecuencias, con el costo de las costas, de ese proceso sucesorio. Bueno, y un detalle, pormenorizado de los bienes y su estado, obviamente. Luego vienen las bajas comunes y cargas. Y aquí hay dos grandes componentes de este pasivo de la sucesión. Es el detalle de las deudas y gravámenes de la sucesión, tanto propias del causante como de la sucesión en sí. Si el causante tiene deudas, esos acreedores tienen privilegio y preferencia de ser satisfechos
antes que los herederos, porque son deudas del causante. Y también todas las cargas de la sucesión, es decir, las costas de la sucesión, tienen que ser satisfechas antes de la asignación de los bienes a los sucesores. Y acá entran los honorarios de los abogados, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, impuestos de sellos, gastos del mantenimiento y costo de la administración de ese haber sucesorio, que a lo mejor se tuvo que administrar durante 5 o 10 años, y todas las demás costas y gastos que haya generado ese proceso sucesorio hasta ese momento. Fíjense lo conflictivo y lo grave que es no ponerse de acuerdo pacíficamente sobre un haber sucesorio. Porque mientras tanto se genera un montón de costos. Por supuesto que va a influir el monto de ese patrimonio a suceder. El patrimonio de Maradona seguramente es muy grande y el costo de mantenimiento es muy grande, pero bueno, el líquido partible va a ser también importante el día que se determine. Y así un montón de veces, de cosas. Bien. Hay deuda entonces del causante y deudas propias del juicio sucesorio, como le dije, la tasa de justicia, impuesto al acto y honorarios, costas y costos del proceso. Luego viene el líquido partible, que como dije anteriormente, viene a ser algo así como el patrimonio neto de la sucesión. Es la determinación del haber neto de la sucesión. Y resulta, o es la resta de activos y pasivos. Y es lo que realmente se va a distribuir, entre los sucesores. Y el líquido neto es lo que se determina como consecuencia de esa suma algebraica, digamos. Y existe lo que se llama beneficio de inventario en nuestra legislación, que las sucesiones se reciben y se transfieren a los sucesores si es positivo, es decir, si hay patrimonio neto positivo. No se transmiten las deudas a los sucesores si el pasivo es superior al activo. Se convierten en deudas voluntarias, naturales. El sucesor puede satisfacer esas deudas si quiere, pero no tiene obligación, sino que se extinguen esas deudas o la exigibilidad de esas deudas con el patrimonio del sucesor, del causante. Por eso está ese orden. Se determina primero el activo y luego el pasivo. Si el pasivo superior se agota o se satisface hasta donde alcancen los bienes de esa... Profesor, y en ese caso, en ese caso los honorarios y las costas, ¿cómo se pagan? Se cobran sobre el haber de la sucesión. Se cobra sobre el haber de la sucesión. Ahora ahí entra a jugar el acuerdo, porque el juez va a regular los honorarios sobre el monto del patrimonio. Ahora, después habrá que ver qué acuerdo hicieron los sucesores con los patrocinantes, con su patrocinante. A lo mejor le tendrán que pagar ellos los honorarios. Pero en principio, porque después acá hay un montón de situaciones que la jurisprudencia tiene un montón de salidas. Pero en principio, los honorarios se cobran sobre el haber de la sucesión. En principio, como norma general. Ahora, seguramente habrá algún abogado que diga así, yo le extiendo la responsabilidad al que inició la sucesión, o a los herederos, o a quien fuere. Hay de todo. Pero en principio, con mi experiencia y con mi enfoque de especialista en derecho, pero contador público, se cobra sobre el haber de sucesorio. Por eso cuando vimos hoy las bajas comunes y cargas, ponemos acá deudas propias del juicio sucesorio. Y en las deudas propias del juicio sucesorio están todos los honorarios de los abogados, de los profesionales intervinientes. Porque también puede haber honorarios del perito partidor.
¿Se entendió? Sí. Y siempre que haya que hacer la cuenta particionaria por conflicto, o sea, actúa un perito partidor. Actúa un perito partidor. A veces es un abogado y a veces es un contador. Eso le quería preguntar. ¿Siempre es incumbencia nuestra, nada más? No. No, los abogados, por eso digo, hay estos temas que estamos viendo hoy, averías y cuentas patrimoniales, son incumbencias que nosotros las hemos perdido, porque nos han avanzado sobre esas incumbencias. Todo lo que es de contenido patrimonial es incumbencia del contador público. Eso es lo que nosotros tenemos que defender, y ustedes, que son los profesionales del mañana, dentro de poco, tienen que defender, pero profundamente, que todo lo que sea de contenido patrimonial es incumbencia del profesional en ciencia económica, porque es el especialista en patrimonio. Así como nosotros no nos metemos a analizar o a decidir sobre cuestiones legales que son propias de los jueces, o no podemos patrocinar legalmente a una persona porque es una incumbencia propia de un abogado, todo lo que es de contenido patrimonial es incumbencia nuestra y la debemos defender. En materia concursal, cada vez que hay un proyecto de modificación de ley, y hoy hay 18 proyectos de modificación de ley que se quedaron frenados por la pandemia, pero son 18 proyectos de modificación de la ley, en cada proyecto de modificación de la ley, los abogados quieren ser síndicos. ¿Cuál es el argumento nuestro? Y así lo hacemos desde el Consejo Profesional de Ciencia Económica, y hasta ahora lo hemos podido defender bien. Consejo Profesional de Ciencia Económica, Federación Argentina de Consejos Profesionales. El concurso es un problema de contenido patrimonial, es un patrimonio que se manifiesta impotente para hacer frente a las obligaciones exigibles con los activos habitualmente utilizables para ello. Esa es la definición de concurso. Entonces, el problema central es un patrimonio incapaz de atender sus obligaciones. ¿Quiénes somos los especialistas en patrimonio? Nosotros, los contadores públicos, y eso lo tenemos que defender a muerte. Nosotros lo hemos defendido hasta ahora, y hasta ahora hemos salido favorables. Ahora les corresponde a ustedes, para el futuro, defender esto. Y no se dejen avasallar nunca esta incumbencia profesional, porque es muy remunerativa. Surgen, es un trabajo muy arduo, un trabajo muy complejo, un trabajo complejo, esa es la palabra, pero es un buen método, un buen medio de vida. Entonces defiéndanlo siempre. Un consejo que doy yo, y un día de mañana se van a acordar de mí cuando pasen estos problemas. Ojalá se acuerden bien. Ojalá se acuerden bien. Bien, seguimos. Después viene la división, es la determinación de la cijuela. La cijuela es la determinación del porcentaje que le corresponde a cada heredero. Es decir, lo que le corresponde neto a cada heredero. A cada heredero le va a corresponder un porcentaje, el 5,25% del haber sucesorio. El 25%, hay dos hijos antagónicos que se pelean a muerte. Por eso llega a esto. ¿Los dos tienen el mismo derecho? La hijuela va a ser 50% a cada hijo. Ahora, si hay 17 hijos, 25 nietos, 300 bisnietos, entonces a uno le va a tocar el 0,25%, a otro le va a tocar el 1,3% y al otro le va a tocar el 7,5%. Eso es la división, la determinación de las hijuelas. Las hijuelas es un porcentaje. Y en función de ese porcentaje viene la adjudicación de bienes que le corresponde percibir a cada heredero. Detalle de los bienes específicos que le corresponde a cada heredero y su valor económico. Y acá hay una premisa legal y jurisprudencial. Si la adjudicación se puede hacer en especie, hay que hacerlo en especie. Es decir, si hay 3 herederos y hay 3 propiedades y más o menos se ponen de acuerdo, o el juez determina el valor de cada propiedad, adjudicar la propiedad. Porque si no, hay que llegar a la subasta. Y hay 2 formas de subasta: subasta privada y subasta pública. Si se llega en conflictos tremendos donde no se ponen nunca de acuerdo y se va a la subasta pública, los valores que se obtienen son siempre muy inferiores a los valores de mercado. Entonces se pierde muchísimo. Y en ese caso se van a vender los bienes
y lo que se va a adjudicar es el dinero producto de esa realización de bienes. Bien. Luego, esto se presenta ante el juez, hay que aprobarlo, se le da vista a los interesados por 10 días para que lo impugnen o lo consientan, por eso digo, conformidad u observaciones, y bueno, si tuviésemos más tiempo veríamos las normas generales de evaluación, quiero dar un poco de jueces privados, y bueno, y con esto termina. El contador público en la realización de rúbrica de cuentas particionarias es un poco lo que dijimos hasta acá. Bien. Con esto no termina la clase todavía. Abarqué, les di nociones de derecho sucesorio, les comenté que lo doy con un enfoque de contador, que algunos aspectos jurídicos estrictamente pueden tener alguna variación, si lo da o lo analiza un abogado, porque esto tiene un montón de vericuetos y de ramificaciones. Yo di nociones generales. Sí, lo importante de esto es la cuenta particionaria, que en la práctica van a tener un ejemplo de la misma. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, quiero entonces a seguir compartiendo pantalla. Esto está acá. Cuando presenté la materia, dije que hay toda una tendencia moderna a resolver conflictos con métodos alternativos. Esa resolución alternativa de conflictos es una tendencia actual a poder resolver los conflictos en forma prejudicial. En algunos casos con intervención de un órgano judicial, pero sin llevar a cabo todo el proceso judicial, porque el objetivo fundamental de estos sistemas o de estos métodos de resolución alternativa de conflictos es ahorrar tiempo y costos. Los procesos judiciales son muy largos y muy costosos. Entonces, vuelvo a repetir, hay toda una tendencia a través de esta resolución alternativa de conflictos, estos RAC, que son formas modernas de resolver litigios sin necesidad de acudir a la jurisdicción. Se somete la cuestión controvertida a particulares con facultades jurisdiccionales, es decir, la ley le asigna a esos particulares con determinadas condiciones y características funciones que son propias de los jueces para tratar de resolver esas cuestiones controvertidas en forma rápida y más económica. Fundamentalmente rápida y más económica. Y en ese sentido tenemos arbitrajes, jueces privados, que están en los artículos 774 a 811 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de Provincia de Buenos Aires, mediación previa obligatoria en la Provincia de Buenos Aires, que está regida por la Ley 13.951, negociación, conciliación. Son 4 formas diferentes de resolver conflictos en forma prejudicial, siendo sometidos a particulares con determinadas características, determinados conocimientos, y siguiendo formas específicas. Esto lo deciden las partes de mutuo acuerdo, salvo lo que le dije hoy, la mediación previa obligatoria en Provincia de Buenos Aires, que son para determinados casos establecidos por la Ley 13.951, que también rige en Nación con otra ley, que hay situaciones que antes de llegar al conflicto judicial, al proceso judicial, deben ser sometidos a una negociación previa. Si se arriba a un acuerdo en esa negociación previa, no se va al proceso judicial. Si no se arriba a una negociación, se va al proceso judicial. Pero necesariamente se debe transcurrir o se debe pasar por esa negociación previa obligatoria. Y estos son 3 componentes fundamentales: el árbitro, el compromiso arbitral y el laudo arbitral. El árbitro
es la persona o las personas que son designadas de común acuerdo por las partes para que analicen y resuelvan la cuestión controvertida. El compromiso arbitral es el acuerdo de voluntades, el contrato arbitral, donde se establecen las condiciones las condiciones para llevar a cabo ese arbitraje, las facultades del árbitro, que muchas están dadas por la ley, y los que las partes someten a consideración del árbitro y condiciones particulares de ese arbitraje. Y el laudo arbitral es la decisión, es el informe, la sentencia que dicta ese árbitro, o vamos a ver, por ahora árbitro, porque hay distintos tipos de árbitros. Fíjense que lo someten a las partes de mutuo acuerdo, designan al árbitro, establecen las condiciones de ese arbitraje en el compromiso arbitral y concluye ello con el laudo arbitral. ¿Cuáles son las características de las funciones? Los árbitros reciben las facultades directamente de las partes, aunque hay condiciones legales establecidas por la jurisdicción según se siga un proceso u otro. Ahora vamos a ver cuáles son. No pueden no pueden pronunciarse fuera de las condiciones sometidas a arbitraje. Por eso la cuestión controvertida tiene que estar perfectamente determinada en el compromiso arbitral. Si no, se comete abuso de dictamen o abuso de autoridad. Y pueden imponer multas como consecuencia de lo que se establezca en ese compromiso arbitral. ¿Cuáles son las ventajas de estos procesos? Como les dije, la rapidez, la economía procesal y menores costas. Tipos de árbitros. Por eso les decía, hay dos tipos fundamentalmente de árbitros. Según la forma y el modo que deben resolver, tenemos árbitros juris o jueces privados. Árbitros jueces o jueces privados. Son los que deben observar el procedimiento del juicio ordinario y el laudo ser como la sentencia. Por eso digo, lo deciden las partes de común acuerdo. Las partes establecen en el compromiso arbitral las condiciones para ese arbitraje. Definen concretamente las características de la cuestión controvertida y las facultades de los árbitros. Pero la ley le asigna determinadas formalidades a ese juicio arbitral, porque deben observar el procedimiento del juicio ordinario y el laudo ser como una sentencia judicial. Fíjense la importancia del laudo arbitral. Tiene las características de una sentencia judicial. Es como si la sentencia proveniera de un juez. Y está la otra forma, que es un poco más liviana, un poco más laxa, un poco menos formal, que son los que se llaman amigables componedores, que pueden apartarse de las formas legales, siempre que se aseguren a las partes de la defensa en juicio, y pueden proceder sin sujeción a formas legales. Hay mucho más libertad. Pero el laudo arbitral no tiene los efectos de una sentencia judicial. El árbitro, el juez privado, es un juez, es como si fuese un juez, nada más que en vez de ser proveniente de un órgano jurisdiccional, lo deciden las partes de común acuerdo con las facultades que están dentro del compromiso arbitral. El amigable componedor viene a ser como un amigo, por eso se llama amigable componedor, que trata de componer la situación, de ser una especie de mediador entre las partes, pero este laudo no tiene los efectos tan formales que tiene la sentencia del juez privado. Bueno, el concepto de esto es el sometimiento de un litigio a decisiones de jueces privados bajo determinadas condiciones, pero apartándose de los jueces naturales del Poder Judicial. Esa es la definición, una definición académica de un autor que se llama Brusoni, bueno, página 227.
hacemos hincapié en estas características. Reciben sus facultades directamente de las partes, no pueden pronunciarse fuera de las cuestiones que proponen y excluye actividades ejecutivas o coercitivas. Sí pueden imponer multas. No pueden estos árbitros ejecutar las sentencias. Las sentencias se tienen que ejecutar en un proceso ejecutivo sumarísimo. Clase de arbitraje están voluntarios, lo deciden las partes de común acuerdo, y puede haber algún forzoso cuando la ley lo impone. En algunos casos que están legislados en los viejos artículos 1627 y 1074 del Código Civil, del viejo Código Civil. Clase de árbitros, amigables con ponedores, como ya lo dijimos, pueden apartarse de las formas legales siempre que aseguren a las partes la defensa en juicio. Árbitros juris, son los que deben observar el procedimiento del juicio ordinario o sumario, y el lado debe coincidir en cuanto a formas y contenido con la sentencia. Uno es más suave, tiene más facultades para decir libremente. El otro es más estricto, es con un procedimiento normado, y el efecto o el laudo arbitral reúne los efectos de una sentencia judicial. Simplemente que no se puede ejecutar dentro de este compromiso arbitral porque requiere la existencia de un proceso ejecutivo posterior y judicial. Dentro de todo esto tenemos la pericia arbitral. Es la encomendada a una o más personas especialmente versadas en una técnica, profesión o arte para que decidan definitivamente una cuestión de hecho. Es decir, dentro del proceso arbitral puede participar o puede haber una prueba pericial llamada pericia arbitral, donde va a actuar un profesional en ciencia económica, contador público, si es de la especialidad, con las mismas características que vimos cuando vimos la prueba pericial. No deja de ser una prueba pericial dentro de un proceso arbitral. Clases. Juicio pericial judicial, cuando se da dentro de un proceso judicial, pero sin seguir todo el proceso judicial, sino acotado al compromiso arbitral. Y juicio pericial extrajudicial previo al inicio o a la... Puede ser preventivo, previo a una resolución, o previo para resolver una cuestión controvertida, o resolutorio cuando ya hay una cuestión, cuando hay una sentencia, para que de alguna manera se resuelva a través de un juicio arbitral esa sentencia. Y a veces complementario de alguna otra actuación. Característica del juicio por árbitro, del juicio arbitral. El objeto está en el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Son cuestiones entre las partes, excepto la del artículo 775. Puede solicitarse antes o después de deducirse un juicio. Fíjense, pueden solicitarse antes o después de deducirse un juicio. Prejudicial, extrajudicial o judicial. Puede ser convenido en el contrato o en un acto posterior. ¿Cuáles son las cuestiones excluidas? Porque eso dijimos, cuestiones entre partes, excepto la del artículo 775 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, las que no pueden ser objeto de transacción. No pueden ser objeto de transacción todas las cuestiones relacionadas con el derecho de familia, por ejemplo. Porque es un derecho muy particular. Entre otras que establece el artículo 775 del Código de Procedimiento. La capacidad de los árbitros la determina el artículo 776. Las personas que no pueden transigir no pueden comprometerse en árbitros. Son las personas que no pueden, que no tienen, no son capaces. Las personas que son jurídicamente capaces no pueden ser árbitros. Después cualquier persona puede ser árbitro en la medida que tenga conocimientos específicos
en una ciencia, técnica, arte, profesión u oficio para poder resolver la cuestión controvertida. Si no, no tiene sentido someter una cuestión controvertida a alguien que no tenga conocimiento sobre la naturaleza jurídica de la cuestión controvertida. Los agentes del Ministerio Público no pueden ser árbitros porque son funcionarios públicos. Los colectores o agentes fiscales tampoco porque son funcionarios públicos. Los representantes de personas jurídicas sin autorización expresa de la persona jurídica. Los albáceas, tutores y curadores sin autorización judicial. Ninguno de esos pueden ser árbitros. Después, cualquier otra persona que reúna las características especiales de conocimiento puede ser árbitro. Bueno, también los menores emancipados tampoco. ¿Cómo se puede dar el compromiso arbitral? Recuerden que el compromiso arbitral es el contrato o el convenio en el cual se establecen las condiciones donde las partes expresan los requisitos o lo que la autorización y las facultades que le otorgan a ese árbitro dentro de las normas establecidas. Puede ser por escritura pública, o sea, expresado ante un escribano público, por instrumento privado con firma certificada ante escribano público. Por supuesto que el compromiso arbitral por escritura pública tiene mayor valor que un compromiso arbitral realizado por instrumento privado. O por acta ante un juez de la causa cuando ese compromiso, cuando ese compromiso arbitral o ese arbitraje se lleva a cabo dentro de un proceso judicial, por decisión de las partes, ¿no? ¿Qué debe contener el compromiso arbitral? Esto es muy importante. ¿Qué debe contener el compromiso arbitral? En primer lugar, fecha y nombre de los otorgantes, nombre y domicilio de los árbitros, multas por incumplimiento de los requisitos que se establecen en el compromiso arbitral. ¿Cuáles son las cuestiones sometidas a arbitraje? Las cláusulas son facultativas del compromiso arbitral. Facultativa. Procedimiento aplicable y el lugar donde debe laudarse, es decir, el lugar donde debe emitirse el laudo arbitral. El plazo máximo para emitir el laudo arbitral tiene que estar establecido perfectamente en el compromiso arbitral. La designación de un secretario, si es que así se establece. Y la renuncia al recurso de apelación o nulidad en los supuestos del artículo 798, que es fundamentalmente cuando las partes resuelven renunciar al recurso de apelación. Significa, en este caso, que la decisión de los árbitros son inapelables. Y por supuesto, si así se establece, las multas por incumplimiento del punto anterior. Nombramiento. El nombramiento es por las partes, de común acuerdo por las partes, si así lo establecen las partes. Puede haber 3 árbitros cuando se decide la actuación de un tribunal arbitral. Cada parte designa un árbitro y el tercer árbitro puede ser designado por las partes o por los mismos árbitros si estuvieran facultados. Caso contrario, por el juez cuando esto se da dentro de un proceso judicial. Aptitud de los árbitros. Pueden ser árbitros todas las personas mayores de edad. Obviamente personas humanas. No pueden ser árbitros personas jurídicas. Obviamente en plenitud de sus derechos civiles. Tienen que ser personas capaces de adquirir derecho y contraer obligaciones por sí mismas, no personas incapaces.
Incapacidad, persona incapaz es la persona a la cual el derecho le priva la posibilidad de adquirir derecho y contraer obligaciones libremente. Deben aceptar el cargo. Los árbitros deben aceptar el cargo. Lo hacen si es dentro de un proceso judicial, ante el secretario del juzgado, con juramento y promesa de fiel desempeño. Y los árbitros tienen responsabilidad. Obviamente, penal, civil, administrativa y profesional. Las mismas responsabilidades que vimos en su momento para los peritos. Obviamente, fundamentalmente, pueden tener responsabilidad penal si actúan con fraude o dolo, y si no cumplen con su cometido, responden por daños y perjuicios originados a las partes que sometieron a consideración de la cuestión controvertida a esos árbitros o jueces arbitrales. Pueden ser recusados por las mismas condiciones establecidas en el artículo 17 del Código Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Si es nombrado por el juez, por las mismas causales del juez, o sea, las que les dije, la del artículo 17. Y si son nombrados por las partes, igual, pero si la condición es sobreviniente a la designación, porque si fueron nombrados por la parte de común acuerdo, no puede haber una causal anterior, sino que la causal de recusación tiene que haberse exteriorizado con posterioridad al nombramiento. Y bueno, esto es muy técnico, no pueden ser recusados sin expresión de causa. ¿Cuándo se extingue el compromiso arbitral? Obviamente por decisión unánime de quienes lo contrajeron, en cualquier momento, por expiración del plazo por el cual fue otorgado, por eso es tan importante establecer un plazo en el compromiso arbitral, por inactividad de las partes y árbitros en los 3 primeros meses, y por supuesto, también extinción del compromiso arbitral cuando se cumple con el compromiso arbitral. Como les dije, puede haber un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros. Cuando esto ocurre así, se designa un presidente que dirige el proceso y dicta las providencias de mero trámite. Las providencias de mero trámite son simplemente las providencias que ordenan un trámite dentro del proceso. Actuarán en forma conjunta cuando hay un tribunal arbitral, excepto las diligencias de prueba en que pueden hacerlo de manera individual si hay pruebas de reconocimiento judicial, por ejemplo. Medidas de ejecución del laudo. Una vez que los jueces elaboran y expiden el laudo y sancionan el laudo, escriben el laudo, sentencian el laudo, dijimos no pueden decretar medidas ejecutorias. Esto se hace a través de un juicio ejecutivo. Deben ser requeridas al juez quien presta el auxilio de su jurisdicción, es decir, dentro del órgano jurisdiccional. ¿Qué debe contener el laudo arbitral? Deben expedirse sobre las pretensiones sometidas a su decisión dentro del plazo fijado con más las prórrogas convenidas por los interesados. Recuerdan que el laudo se debe expedir sobre lo que fue sometido a consideración de los árbitros dentro del compromiso arbitral, dentro del tiempo establecido para elaborar el compromiso arbitral, y las partes de común acuerdo pudieron haber extendido el plazo para emitir ese compromiso arbitral. Los árbitros tienen responsabilidad por falta de laudo sin causa justificada, y las consecuencias de esa responsabilidad, además de ser penal y civil en forma extraordinaria, tienen la sanción de pérdida de los honorarios
y la responsabilidad por daños y perjuicios. ¿Puede haber recurso contra el laudo? Si no fueron renunciados en el compromiso arbitral, como les dije anteriormente, pueden interponerse los mismos recursos que son admitidas contra las sentencias de los jueces. Es decir, recurso de aclaratoria, recurso de revocatoria, recurso de apelación y recurso de queja por apelación denegada. Pero siempre y cuando no se haya renunciado a los mismos en el compromiso arbitral. Si se interponen recursos, se hace ante el tribunal arbitral dentro de los 5 días y por escrito fundado, con fundamento. Si hay renuncia a los recursos, se designan sin sustanciación. No hay recursos. Bien. No es renunciable el recurso de nulidad. Este es un recurso extraordinario, porque si hay un vicio procesal importante, ese recurso no se puede renunciar, porque el proceso se transforma en nulo. Y esto es lo que yo le decía. El recurso de nulidad se admite cuando el recurso es nulo, cuando el laudo es inconstitucional, ilegal o irrazonable. Son casos muy técnicos que exceden nuestro interés, es más para abogados. Conocimiento del recurso, conoce el tribunal jerárquicamente superior al juez que hubiere tenido que entender en la causa. Y el compromiso arbitral puede haber establecido la competencia de otros árbitros para entender el recurso. Esto es demasiado técnico, pero hay que decirlo. ¿Qué son los amigables o cuáles son las características de los amigables componedores? Que dijimos son árbitros con facultades más limitadas, con mayor libertad, pero sin tanto efecto en sus sentencias, en su laudo. Son más componedores, mediadores, que jueces, árbitros. Las mismas cuestiones que pueden ser sometidas a juicio por árbitros se pueden someter a juicio de amigables componedores. Se aplican las mismas normas que el juicio por árbitro, pero respecto de capacidad de los contrayentes hay más flexibilidad, contenido y formas del compromiso hay más flexibilidad porque son amigables componedores, y la calidad que deben tener los arbitradores y formas de nombramiento también es más flexible. Se debe aceptar el cargo y hay responsabilidad por parte de los arbitradores. Se los puede reemplazar sin ningún, o con más libertad que a los jueces árbitros. Y la forma de acordar y pronunciar el laudo, o en la forma de acordar y pronunciar el laudo, esto tiene mucha más libertad de análisis y de expresión, pero el efecto del laudo no es tan contundente como el laudo del árbitro o de los del juicio por árbitros, que tiene los efectos de una sentencia judicial. Se los puede recusar solo por cuestiones procesales posteriores al nombramiento. Bueno, el procedimiento es, fíjense, que es sin sujeción a formas legales, resuelve según su leal saber y entender, porque son simplemente componedores, mediadores, conciliadores, y los plazos, salvo disposición en contrario, son 3 meses a partir de la aceptación del cargo. Y se les regula honorarios de acuerdo a los que se estableció en el compromiso arbitral. Cuando el amigable componedor se refiere a cuestiones laborales, se llama conciliación. Si no, se llama negociación cuando se refiere a otro tipo de situación. Esa es la diferencia entre negociación y conciliación. Bien. Hasta acá hemos llegado en el día de hoy, siendo las 18:52. Bien, agotado de hablar, esta es la diferencia entre la clase presencial y la clase virtual, porque en la clase virtual el intercambio con el alumno lamentablemente no es fluido, salvo un par, 2 o 3 personas que han participado, el resto no se dedica a escuchar,
mientras que en la clase presencial, vuelvo a repetir, la interacción es mucho más dinámica. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Profe, los amigables componentes son como los programas estos de la tele que a veces pasan de conflictos y que Sí. están a la jueza. Sí, digamos, es mucho más formal, ¿no? Pero es similar a eso. Claro, eso pero, que pasa. o sea, yo puedo elegir una persona, o sea, depende del problema que tengas con un tercero. Tenés un problema con un tercero y se ponen de acuerdo en designar a alguien que va a tratar de mediar. ¿Qué va a tratar de hacer? De conciliar los intereses de ambos, de llegar a un arreglo, con mayor flexibilidad, con mayor libertad, pero no tanta rigurosidad como si se lo sometes a un juicio arbitral. Esa es la diferencia. El juicio arbitral son jueces privados, tienen facultades jurisdiccionales privadas, y la sentencia o el laudo arbitral, perdón, tiene efecto de sentencia. Nada más que no se puede ejecutar dentro del compromiso arbitral. Se tiene que ejecutar en un proceso, o dentro de un proceso judicial, o en un juicio ejecutivo. El amigable componedor es un amigo, por decirlo de alguna manera, que va a tratar de mediar y lograr que se pongan de acuerdo en la situación. Y el laudo arbitral no tiene los efectos de una sentencia judicial. Esa es la diferencia. Uno tiene más poder resolutorio y el otro menos poder resolutorio. Pero uno está sometido a más formalidad y el otro a menos. Sí, me decías. No digo, en cuanto a nuestra actuación sería, o si hay una pericia, o podríamos ser también amigables componedores. Podríamos ser amigables componedores, sí, podemos ser jueces privados también, obviamente. Pues, si la cuestión es de contenido patrimonial, deberíamos ser nosotros los jueces privados. No significa que sea un especialista en derecho, o un abogado, digamos, para decirlo mejor. Puede ser cualquier persona especializada en un tema determinado. Y si la cuestión controvertida de contenido patrimonial, ¿qué mejor que un profesional de ciencias económicas? Por eso hacemos hincapié nosotros en esta materia, en todas estas cuestiones. Los 3 temas que vimos hoy son temas que han sido, o son incumbencias nuestras, que han sido avasalladas. ¿Por qué? Por inacción de los propios profesionales, o porque otros profesionales más vivos que nosotros se apropiaron o avanzaron sobre nuestras incumbencias. Son tareas muy bien remuneradas y son tareas profesionales nuestras. Entonces nosotros de los claustros académicos hacemos hincapié en esto, sobre todo ustedes, que son los profesionales del mañana, que tienen que defender todas estas incumbencias y tratar de recuperarlas. Nosotros, en mi caso, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hacemos mucho hincapié en recuperar estas incumbencias. Lo que pasa es que no es fácil, es una lucha importante de intereses, hay un conflicto de intereses muy importante, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se lleva a cabo. Nosotros hemos presentado notas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el año pasado teníamos asignado una audiencia en abril del 2020 con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, después vino la pandemia y bueno, todo esto lamentablemente quedó en suspenso. Pero en algún momento lo vamos a tener, en algún momento la pandemia va a terminar, con todo este tipo de cuestiones. Por eso el día de mañana ustedes tienen que acercarse al Consejo Profesional. El Consejo Profesional va a ser su casa. No es solamente el cobro de la matrícula, y como alguien dice, el Consejo lo único que hace es cobrar la matrícula. El Consejo da cursos, el Consejo tiene a través de la caja tiene beneficios, otorga préstamos, hay asistencia social, bueno, un montón de cuestiones que favorecen a los profesionales, y ayudamos mucho a los profesionales. Hay comisiones de asesoramiento, yo pertenezco a la Comisión Provincial de Actuación Judicial, que ahora precisamente tengo reunión, donde tratamos problemas de todos los profesionales y con la idea de ayudar a los profesionales. Bien, ya son casi las 19, tengo que terminar antes de las 19, porque si no les saco la posibilidad de ingresar a otra clase. ¿Algún comentario, chicos? Si no, nos vemos el 14.